Sara Martínez nunca pensó que su café matutino en el restaurante local la llevaría a ser esposada. La mujer de 34 años estaba sentada tranquilamente en su mesa habitual, revisando su teléfono mientras esperaba su desayuno. Vestía una sencilla camiseta azul marino y vaqueros, y llevaba el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Nada en ella les parecía inusual a los demás clientes que disfrutaban de sus comidas del sábado. Pero el detective Mike Harrison la había estado vigilando durante semanas. Había recibido múltiples pistas de ciudadanos preocupados sobre una mujer que decía ser veterana de los Navy SEALs. En su pequeño pueblo de Texas, el servicio militar era sagrado y el robo de valor se consideraba uno de los peores delitos imaginables. El detective había construido lo que creía un caso sólido contra Sara Martínez. «Señora, necesito que me acompañe», dijo el detective Harrison, acercándose a su mesa con su placa claramente visible. El restaurante guardó silencio mientras todas las cabezas se volvían hacia el drama que se desarrollaba. Sara levantó la vista de su teléfono, con la confusión reflejada en su rostro. «Disculpe, ¿de qué se trata esto?», preguntó, dejando su taza de café con un ligero temblor en la mano. Había pasado por situaciones difíciles antes, pero ser confrontada por la policía en un lugar público no era algo que hubiera experimentado. Está bajo arresto por violar la ley de valor robado, anunció Harrison lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Ha estado haciéndose pasar por un SEAL de la Marina de los Estados Unidos y eso es un delito federal. El rostro de Sara palideció. Miró a su alrededor, a los rostros que la miraban, algunos llenos de asco, otros con curiosidad. «Ha habido algún tipo de error», dijo en voz baja. Pero su voz quedó ahogada por los murmullos que se extendían por el restaurante. El detective sacó sus esposas. «Sara Martínez tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Mientras continuaba leyéndola, escribe Miranda. Sara sintió que el mundo le daba vueltas. Esto no podía estar pasando. Los cargos contra ella eran graves. Según la investigación de los detectives, Sara había estado diciendo a la gente que era una ex-SEAL de la Marina que había servido en operaciones clasificadas en el extranjero. Supuestamente llevaba insignias militares que no se había ganado y aceptaba descuentos y un trato especial reservado para veteranos de verdad. Varios testigos se habían presentado afirmando que había contado historias elaboradas sobre su tiempo en la unidad de élite de las fuerzas especiales. «Nunca dije que fuera un SEAL», protestó Sara mientras le ponían las esposas. «Todo esto está mal. No lo entiendes». Pero al detective Harrison no le interesaban sus protestas. Había oído negaciones similares en otros casos de robo de armas. En su mente, la evidencia era clara. Múltiples testigos, fotografías de ella con equipo militar y sus propias confesiones sobre el servicio militar pintaban la imagen de alguien desesperado por el reconocimiento y el respeto que no se había ganado. Al salir del restaurante, Sara se vio reflejada en la ventana. La mujer que la miraba parecía derrotada y asustada. Pensó en su vida tranquila, trabajando como mecánica en el taller local, sin hablar casi nunca de su pasado. ¿Cómo se habían torcido tanto las cosas? El viaje a la comisaría fue silencioso, salvo por la radio. Sara miraba por la ventana las calles familiares de su pueblo, preguntándose cuánta gente sabía ya de su arresto. En un pueblo de 15.000 habitantes, las noticias corrían rápido, sobre todo noticias tan escandalosas. En la comisaría, la procesaron como a cualquier otro delincuente. Huellas dactilares, fotografías, pertenencias personales selladas en una bolsa de plástico. Le permitieron una llamada y decidió contactar con su prima, María, la única familia que le quedaba en el pueblo. «Sara, ¿qué pasa?». La voz de María se llenó de preocupación al percibir la tensión en la voz de su prima. «Me han arrestado», dijo Sara, conteniendo las lágrimas. «Dicen que me hice pasar por un Navy SEAL. María, necesito que llames a alguien por mí. Hay un número en mi habitación escrito en un papel dentro de mi joyero. Es importante».
Un Navy SEAL. Sara. ¿Qué pasa? Ni siquiera me dijiste que eras militar. Por favor, encuentra ese número y llámalo. Cuéntales lo que pasó. Diles que Sara Martínez necesita ayuda. La llamada terminó. Dejándola sola en la celda, se sentó en el estrecho banco, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Las acusaciones en su contra eran en parte ciertas y en parte falsas. Pero explicar la verdad requeriría revelar cosas que llevaba años intentando olvidar. Pasaron horas antes de que el detective Harrison regresara con una carpeta llena de pruebas. Extendió fotografías sobre la mesa de la sala de interrogatorios, mostrando a Sara con ropa y equipo militar. Algunas fotos habían sido tomadas sin su conocimiento, mientras que otras provenían de sus redes sociales. ¿Podrías explicarme esto?, preguntó, señalando una foto de ella con una chaqueta militar con varios parches e insignias. Sara miró la foto del interior. Había sido tomada en una reunión de veteranos 2 meses antes. Esa chaqueta es de otra persona. Solo me la estaba probando. ¿Y esta? Le mostró otra foto donde parecía estar demostrando algún tipo de maniobra táctica a un grupo de jóvenes. Estaba ayudando a entrenar al programa ROC del instituto local. Me pidieron que les enseñara algunas técnicas defensivas básicas. ¿Por qué es un SEAL de la Marina? No, porque tengo experiencia militar y entrenamiento en artes marciales. El detective Harrison se reclinó en su silla. Señora Martínez, tenemos 3 testigos que afirman que usted les dijo explícitamente que era un SEAL de la Marina. Uno de ellos grabó una conversación en la que describió una misión en Afganistán. Sara cerró los ojos. La conversación a la que se refería había ocurrido en una barbacoa y ella había estado bebiendo. Alguien la había presionado para que hablara de su tiempo en el extranjero y ella había compartido más de lo debido. Pero nunca se había declarado SEAL. Serví en Afganistán, dijo en voz baja. Pero no como SEAL. Entonces, ¿cuál era su trabajo en el ejército, señora Martínez? Porque según nuestros registros, no hay ninguna Sara Martínez registrada en ninguna base de datos militar. Esa era la pregunta que temía. La razón por la que no había registro de Sara Martínez en la base de datos militar era porque ese no era el nombre con el que había servido. Su pasado era complicado, con operaciones clasificadas y un cambio de nombre por razones de seguridad. Explicarlo significaría revelar detalles sobre su servicio que no debía compartir con nadie sin la debida autorización. No puedo responder a esa pregunta ahora mismo, dijo, consciente de lo culpable que la hacía parecer. El detective Harrison recogió las fotos. Bueno, señorita Martínez, o quien quiera que sea, tendrá mucho tiempo para pensarlo. Se la acusa de violar la ley federal, y si la declaran culpable, podría enfrentar hasta 1 año de prisión y multas cuantiosas. Mientras la llevaban de vuelta a la celda, Sara se dio cuenta de que demostrar su inocencia sería mucho más complicado de lo que nadie imaginaba. María Martínez Rodríguez siempre supo que su prima Sara era diferente. De niña, Sara había sido la dura, la que nunca se echaba atrás en una pelea, la que desaparecía durante años sin apenas explicación. Pero ver a su prima entre rejas acusada de mentir sobre el servicio militar no tenía sentido. El papel que María encontró en el joyero de Sara solo contenía un nombre y un número de teléfono. La almirante Patricia Chen, junto con un número que parecía pertenecer a una oficina gubernamental. María se quedó mirando el papel durante varios minutos antes de armarse de valor para llamar. Oficina del almirante Chen. Habla el teniente Rodríguez. Respondió una voz nítida. Hola. Llamo por mi prima Sara Martínez. La arrestaron y me dijo que llamara a este número. Hubo una pausa. Sara Martínez. ¿Puede esperar, por favor? María esperó lo que pareció una eternidad antes de que se oyera una voz de mujer. Soy el almirante Chen. ¿Quién es? ¿Y dónde está Sara? Soy su prima, María. Está en la cárcel aquí en Millbrook, Texas. La arrestaron por hacerse pasar por un SEAL de la Marina, pero me dijo que la llamara.
Otra pausa más larga esta vez. Estaré allí mañana por la mañana. No deje que hable con nadie más sobre sus antecedentes hasta que llegue. ¿Entiende? La línea se cortó, dejando a María más confundida que antes. ¿Por qué le importaría a una almirante de la Marina el arresto de su prima? ¿Y por qué Sara tenía el número directo de esta mujer? Mientras tanto, el detective Harrison construía su caso con el entusiasmo de quien creía proteger su honor militar. Había pasado años investigando diversos delitos, pero los casos de robo de valor eran algo personal para él. Su padre había servido en Vietnam y su hermano estaba destinado en el extranjero. El detective había entrevistado a todos los que se quejaron de Sara. Tom Bradley, dueño de un negocio local y veterano de Vietnam, afirmó que Sara había aceptado un descuento militar en su ferretería con una camiseta de los Navy SEALs. Cuando le agradeció su servicio y le preguntó sobre su despliegue, ella supuestamente le había contado sobre misiones clasificadas en Afganistán, y ella lo describió con todo detalle. Tom le contó al detective durante su entrevista grabada, habló de entrenamiento, de operaciones que parecían reales, pero algo no encajaba en su forma de decirlo, como si se esforzara demasiado por convencerme. Jennifer Walls, camarera del restaurante local, contó una historia similar. Llegó con una chaqueta militar llena de parches. Cuando le pregunté al respecto, dijo que se los había ganado todos a pulso. Daba muy buenas propinas y parecía simpática, pero luego busqué algunos de esos parches en internet. Eran de diferentes unidades, de diferentes épocas. No cuadraba. El testimonio más perjudicial provino de Kyle Morrison, un joven que había estado considerando alistarse. Sara había sido voluntaria en el programa local de la ROC, ayudando a entrenar a estudiantes en técnicas básicas de combate y habilidades de supervivencia. Kyle afirmó que ella le había dicho que era una exeal y lo había animado a seguir el entrenamiento en fuerzas especiales. Lo hizo parecer muy emocionante. Kyle le contó al detective Harrison que habló de nadar kilómetros bajo el agua, saltar en paracaídas tras las líneas enemigas y eliminar objetivos de alto valor. Dijo que el entrenamiento me llevaría más allá de lo que pudiera imaginar, pero que servir con los SEAL era el mayor honor en el ejército. El detective Harrison sintió que tenía suficientes pruebas para que los cargos se mantuvieran. Múltiples testigos, versiones concordantes y la propia negativa de Sara a proporcionar detalles sobre su servicio militar real apuntaban a su culpabilidad. Ya había contactado con los medios locales, sabiendo que los casos de robo de valor solían generar un gran interés público. Pero las cosas empezaron a cambiar a la mañana siguiente, cuando la almirante Patricia Chen llegó al departamento de policía de Millbrook. Harrison esperaba que apareciera un abogado o funcionario administrativo de la Marina para encargarse del papeleo. No estaba preparado para una mujer con uniforme de gala, con cintas y medallas que indicaban que había participado en combate real y ocupado puestos de gran autoridad. «Soy la almirante Chen», anunció al sargento de guardia. «Estoy aquí por el arresto de Sara Martínez». «¿Es usted su abogada?», preguntó el detective Harrison cuando lo llamaron para reunirse con la almirante. «Soy su excomandante», respondió el almirante Chen. «Y necesito verla de inmediato. Es un asunto de seguridad nacional». El detective Harrison sintió que su confianza flaqueaba ligeramente. «Señora, con el debido respeto, la señora Martínez ha sido acusada de hacerse pasar por un SEAL de la Marina. Se ha negado a proporcionar información sobre su servicio militar real, y tenemos múltiples testigos que afirman que hizo declaraciones falsas». El almirante Chen observó atentamente al detective. «Detective Harrison, antes de continuar, necesito preguntarle sobre su nivel de autorización de seguridad». «¿Mi autorización de seguridad? No tengo. Soy detective de la policía local». «Eso va a ser un problema», dijo el almirante, «porque gran parte de lo que voy a decirle es información clasificada que no está autorizado a escuchar». El detective sintió que estaba perdiendo el control de su caso. «Almirante, ¿está diciendo que Sara Martínez sirvió en la Marina?». «Estoy diciendo que su investigación se ha topado con algo mucho más complicado de lo que cree».
Sara Martínez nunca sirvió como Navy SEAL porque los Navy SEALs son exclusivamente hombres. Pero eso no significa que no sirviera en una unidad de operaciones especiales de élite. El almirante Chen abrió una carpeta que había traído consigo. Detective, ¿conoce la División de Actividades Especiales? Harrison negó con la cabeza. La mayoría de la gente no. Es una unidad altamente clasificada que realiza operaciones que el ejército regular no puede reconocer oficialmente. Las personas que sirven en estas unidades suelen tener sus identidades protegidas, sus registros de servicio clasificados o alterados y sus nombres reales cambiados por razones de seguridad. El almirante sacó una fotografía y la deslizó sobre la mesa. Mostraba a un grupo de soldados con uniforme de combate, con los rostros parcialmente ocultos por equipo táctico. Uno de los soldados se parecía notablemente a Sara Martínez, pero más joven y más duro. Esta foto fue tomada en Afganistán en 2018. La operación era clasificada entonces y sigue siendo clasificada ahora. Esa es Sara Martínez, aunque usaba un nombre diferente en ese momento. El detective Harrison estudió la foto con atención. El parecido era inconfundible, pero se mantuvo escéptico. Incluso si esto fuera cierto, les estaba diciendo a los civiles que era una Navy SEAL. Eso sigue siendo ilegal. Detective, ¿alguno de sus testigos la escuchó decir soy una Navy SEAL, o asumieron que eso era lo que quería decir cuando mencionó operaciones especiales y misiones clasificadas? Harrison repasó las entrevistas. La mayoría de los testigos habían hecho suposiciones basándose en la apariencia de Sara, su conocimiento de tácticas militares y los parches de la chaqueta que llevaba. Las historias habían ido creciendo a medida que se contaban, como suele ocurrir. Necesito hablar con mi cliente, dijo el almirante Chen. Solo, y luego necesito hacer algunas llamadas a personas con autorizaciones de seguridad mucho más altas que cualquiera de nosotros. Mientras escoltaban al almirante a la zona de detención, el detective Harrison se dio cuenta de que su sencillo caso de robo de valor se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Había estado tan concentrado en proteger el honor militar que podría haber arrestado a alguien que se había ganado el derecho a llevar esos parches por su servicio, algo que ni siquiera podía imaginar. La verdad sobre Sara Martínez estaba a punto de volverse mucho más complicada de lo que nadie en Millbrook, Texas, estaba preparado. Cuando el almirante Chen entró en la zona de detención, Sara Martínez levantó la vista con una mezcla de alivio y aprensión. Había pasado la noche mirando al techo, sabiendo que involucrar a su antiguo oficial al mando cambiaría por completo su tranquila y cuidadosamente construida vida en Texas. «Hola, fantasma», dijo la almirante Chen en voz baja, usando el antiguo nombre en clave de Sara. Sara esbozó una débil sonrisa. Nunca pensé que volvería a oír ese nombre. Supongo que mi tapadera ha sido descubierta. Tu tapadera fue descubierta en el momento en que decidiste ayudar a ese programa de la ROC, respondió la almirante, acercando una silla. ¿En qué estabas pensando? Pensaba que esos chicos merecen aprender habilidades reales que podrían salvarles la vida algún día. No intentaba atribuirme el mérito de nada que no haya hecho. La almirante Chen abrió su carpeta y extendió varios documentos clasificados. Sara, necesito que me ayudes a entender exactamente qué les dijiste a estas personas. El detective tiene declaraciones de testigos que afirman que dijiste que eras un SEAL de la Marina. Sara negó con la cabeza. Nunca dije eso. Cuando la gente veía mis conocimientos tácticos y me preguntaba por mi experiencia, les decía que serví en operaciones especiales. Cuando asumían que me refería a SEAL, solía dejarlo pasar en lugar de entrar en detalles que no podía comentar. Y los parches de esa chaqueta era de Marcus Rodríguez. ¿Te acuerdas de Marcus? ¿Del equipo Bravo? Lo dejó en mi casa después de una barbacoa y se lo estaba devolviendo a su viuda. Me había pedido que lo usara en ese evento de veteranos porque quería honrar su memoria. El almirante Chen asintió lentamente. Marcus Rodríguez había muerto en combate durante su última misión juntos en 2019.
Su muerte había sido una de las razones por las que Sarah había solicitado su traslado fuera de las operaciones especiales activas. Sarah, voy a tener que revelar información clasificada para aclarar esto. ¿Estás preparada para lo que eso significa? Sarah comprendió las implicaciones. Una vez que se conociera su verdadero pasado militar, aunque fuera de forma limitada, nunca podría volver a la vida anónima que se había construido. No tengo mucha opción, ¿verdad? 20 minutos después, el almirante Chen estaba sentado frente al detective Harrison y el jefe de policía Robert Taylor en la sala de conferencias del departamento. Había hecho varias llamadas telefónicas y ahora dos hombres con trajes oscuros permanecían en silencio en un rincón, identificándose solo como de una agencia federal. Caballeros, el almirante Chen comenzó. Lo que voy a decirles no puede salir de esta sala sin autorización escrita del Departamento de Defensa. Sarah Martínez sirvió en una unidad clasificada de operaciones especiales de 2016 a 2020. Su nombre real durante ese periodo fue clasificado y su historial de servicio fue sellado por razones de seguridad nacional. Abrió una nueva carpeta que contenía documentos con abundantes censuras. La señora Martínez participó en 17 operaciones clasificadas en Afganistán, Siria y otros lugares que no puedo nombrar. Recibió la estrella de plata, 2 estrellas de bronce y el corazón púrpura por su servicio. Su especialización militar era reconocimiento y operaciones de acción directa en territorio hostil. El detective Harrison estudió los documentos, aunque la mayor parte del texto estaba tachado. ¿Por qué se clasificó su identidad? Uno de los hombres de traje habló por primera vez. Porque participó en operaciones que oficialmente nunca se llevaron a cabo. La unidad en la que sirvió lleva a cabo misiones que el gobierno estadounidense no puede reconocer. Los soldados de estas unidades suelen tener sus identidades protegidas para evitar represalias contra ellos o sus familias. El jefe Taylor, quien había guardado silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Así que no mentía sobre su servicio militar. No, respondió el almirante Chen. Pero tampoco podía decir la verdad. Los parches de la chaqueta que llevaba en la foto pertenecían a un camarada caído cuyo servicio estaba honrando. Su conocimiento de las tácticas de operaciones especiales es real, adquirido mediante entrenamiento y experiencia de combate que la mayoría de la gente ni siquiera imagina. El detective Harrison sintió que su caso se desmoronaba. Pero, ¿por qué no lo explicó simplemente cuando la arrestamos? Porque no está autorizada a hablar de su servicio con la policía local, explicó el segundo agente federal. Revelar información clasificada a personal no autorizado es en sí mismo un delito federal, que podría conllevar penas más severas que los cargos de robo de valor que enfrenta. El almirante Chen sacó un último documento. Detective, esta es una carta del secretario de Defensa que autoriza la divulgación limitada del historial de servicio de la señora Martínez con el fin de resolver estos cargos falsos. Se requirió un esfuerzo considerable para obtener esta autorización, y solo se concede porque la alternativa sería permitir que una auténtica heroína de guerra fuera procesada por crímenes que no cometió. La habitación guardó silencio al comprender las implicaciones. El detective Harrison había cimentado su carrera protegiendo el honor militar, y ahora le decían que había arrestado a alguien que realmente había servido con extraordinaria distinción. «Hay algo más», dijo la almirante Chen, metiendo la mano en el bolsillo. Sarah me pidió que le mostrara esto. Colocó un pequeño objeto sobre la mesa. Era un tatuaje militar fotografiado con todo detalle. La imagen mostraba un diseño intrincado que incorporaba operaciones especiales, símbolos, insignias de unidad y coordenadas que parecían hacer referencia a lugares específicos. Este tatuaje está en el hombro de Sarah, explicó la almirante. Se conoce como tatuaje de tinta fantasma, usado por miembros de unidades clasificadas. El diseño contiene información que solo puede ser interpretada por personas con autorizaciones de seguridad específicas. Es esencialmente una identificación permanente que no se puede falsificar ni replicar. El detective Harrison estudió la fotografía. ¿Qué significa?
Significa que cualquiera con la autorización adecuada que vea este tatuaje sabría de inmediato que Sara Martínez ha servido en operaciones especiales al más alto nivel. Es más confiable que cualquier documento o testimonio, ya que crear una versión falsa requeriría acceso a información clasificada que solo poseen unas pocas personas. El jefe Taylor observó a los agentes federales. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todos los cargos contra la señora Martínez serán retirados de inmediato. Uno de ellos respondió: todo este asunto será clasificado y todos los involucrados deberán firmar acuerdos de confidencialidad. El registro oficial mostrará que los cargos se retiraron por falta de pruebas. El detective Harrison se sintió como si lo hubiera atropellado un camión. ¿Y los testigos? La gente del pueblo espera un proceso judicial. Les dirán que, tras una investigación más profunda, las pruebas no respaldaron los cargos, dijo el almirante Chen. También les dirán que cuestionar el servicio militar de la señora Martínez fue inapropiado y que merece el respeto que se les otorga a todos los veteranos. Al concluir la reunión, el detective Harrison se encontró con más preguntas que respuestas. Había entrado en la policía para proteger a la gente y hacer justicia, pero este caso le había demostrado que a veces la verdad es más compleja de lo que parece. Sara Martínez era sin duda una heroína de guerra, pero cuyo heroísmo tuvo que permanecer en gran parte oculto. La propia naturaleza de su servicio implicaba que nunca recibiría reconocimiento público por sus sacrificios y tendría que convivir con la gente que hacía suposiciones sobre ella basándose en información incompleta. Esa misma tarde, cuando Sara fue puesta en libertad, se encontró en el aparcamiento de la comisaría con el almirante Chen, desorientada por el repentino cambio de circunstancias. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara. Ahora decides si quieres intentar reconstruir tu tranquila vida aquí o si es hora de considerar otras opciones, respondió el almirante. De cualquier manera, tu secreto ha sido revelado, al menos parcialmente. Las cosas nunca volverán a ser como antes. Sara miró hacia atrás, a la comisaría, y luego al pueblo que había llamado hogar durante los últimos 3 años. Había venido aquí buscando anonimato y paz tras años de guerra. Pero quizás era hora de aceptar que su pasado siempre formaría parte de su presente. La noticia de la liberación de Sara Martínez se extendió por Millbrook más rápido que un reguero de pólvora en un día seco de verano. Quienes habían pedido su procesamiento el día anterior ahora se preguntaban por qué se habían retirado repentinamente todos los cargos. El detective Harrison se encontró en la incómoda situación de tener que explicar algo que no podía explicar por completo. Debido a las nuevas pruebas que salieron a la luz durante nuestra investigación, hemos determinado que los cargos contra la señora Martínez no estaban respaldados por pruebas suficientes, declaró al periodista local que cubría la noticia. Técnicamente era la verdad, pero me pareció incompleta e insatisfactoria. Tom Bradley, el dueño de la ferretería que primero se quejó de que Sara había aceptado un descuento militar, no quedó satisfecho con la explicación. ¿Qué nuevas pruebas? Ayer tenían testigos y fotografías. Hoy simplemente la están dejando libre. No puedo revelar los detalles de una investigación en curso, respondió Harrison, aunque la investigación estaba cerrada. Pero puedo decirle que el servicio militar de la señora Martínez es legítimo, y cuestionarlo fue inapropiado. Los detectives solo alimentaron la especulación en la ciudad. Si Sara Martínez era una veterana legítima, ¿por qué había mantenido tanto secretismo sobre su servicio? ¿Por qué nadie encontraba su nombre en los registros militares? ¿Y por qué habían visto agentes federales en la comisaría? Sara misma lidiaba con las consecuencias a su manera. Había regresado al taller mecánico de Tommy, con la esperanza de que esa rutina la ayudara a procesar todo lo sucedido. Pero los demás mecánicos no dejaban de mirarla con curiosidad y los clientes que se habían enterado de su arresto la trataban de forma diferente. Bueno, Sara, dijo Dani, una de las mecánicas más jóvenes, mientras trabajaban juntas en una transmisión. Dicen que fuiste como de las fuerzas especiales o algo así. Sara mantenía la vista fija en el motor. Dicen muchas cosas, Dani, ¿pero es cierto?
Estuviste en Afganistán. Dejó la llave inglesa y lo miró. Sí, estuve en Afganistán, pero eso es todo lo que puedo decirte. Vamos, no es justo. Te arrestaron por mentir sobre tu servicio, y ahora todos dicen que eres una especie de héroe de guerra. ¿Cuál es la respuesta? Sara se limpió las manos con un trapo, tomándose un momento para elegir las palabras con cuidado. Dani, hay cosas del servicio militar que los civiles no entienden. A veces, el trabajo más importante se hace en la sombra, y quienes lo realizan no pueden hablar de ello. Serví a mi país. Cumplí con mi deber. Y volví a casa. Eso es lo único que importa. Pero para muchos en el pueblo, no era lo único que importaba. La prima de Sara, María, se encontró respondiendo preguntas de vecinos y amigos que querían saber la verdadera historia. Las especulaciones iban de lo razonable a lo completamente absurdo. Escuché que era de la CIA, susurró la señora Patterson en el supermercado. Eso explicaría por qué no hay constancia de ella. Mi hermano cree que podría haber sido una de esas operadoras de drones. Otra persona sugirió, ya sabes, las que vuelan misiones desde búnkeres en Nevada. Podría ser policía militar, sugirió otra persona. A veces hacen trabajo clasificado. María intentó desviar las preguntas, pero también sentía curiosidad. La prima con la que creció siempre había sido fuerte e independiente, pero nunca imaginó que Sara hubiera estado involucrada en operaciones de combate. De niñas, Sara había sido protectora, pero nunca violenta. Era quien rescataba animales heridos y se enfrentaba a los agresores sin dar puñetazos. 3 días después de su liberación, Sara decidió que necesitaba abordar la situación de forma más directa. Le preguntó al jefe Taylor si podía hablar con los testigos que habían presentado denuncias en su contra. Era una petición inusual, pero dadas las circunstancias, accedió a organizar reuniones. La primera persona con la que se reunió fue Kyle Morrison, el joven que estaba considerando alistarse en el ejército. Se sentaron en una sala de conferencias de la comisaría con el jefe Taylor presente como observador neutral. Kyle, te debo una disculpa, comenzó Sara. Te dejé hacer suposiciones incorrectas sobre mi servicio, y eso estuvo mal. Kyle parecía confundido. Pero retiraron los cargos. ¿Eso no significa que realmente eras de las fuerzas especiales? Serví en operaciones especiales, pero no como SEAL de la Marina. Los SEAL son exclusivamente hombres, y debería haberte corregido cuando asumiste que era eso. Lo dejé pasar porque la verdad sobre lo que realmente hice es clasificada. Entonces, ¿qué hiciste? Sara miró al jefe Taylor, quien asintió levemente. No puedo darte detalles, pero formé parte de una unidad que realizaba misiones de reconocimiento y acción directa en territorio hostil. Era un trabajo peligroso e importante, pero no era lo mismo que ser un SEAL. Kyle se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que no debería intentar entrar en las fuerzas especiales? Digo que debes seguir el camino que te parezca adecuado, pero debes hacerlo basándote en información precisa. Las operaciones especiales no se tratan de gloria ni emoción. Se trata de sacrificio, dedicación y de realizar trabajos que la mayoría. La gente nunca se entera de lo que pasó. Si te llaman a servir de esa manera, entonces sirve. Pero no lo hagas por historias que te contaron. Su encuentro con Jennifer Walls, la camarera del restaurante, fue más emotivo. Jennifer se sintió traicionada al enterarse del arresto de Sara, pensando que la había engañado una impostora. Me siento tan estúpida, dijo Jennifer con lágrimas en los ojos. Te agradecí tu servicio y pensé que me mentías. Jennifer, no eras estúpida, y yo no mentía. Serví, y soy veterano. La confusión surgió de las suposiciones sobre el tipo de servicio que presté. Tenía todo el derecho a agradecerme y me sentí honrada de recibir su agradecimiento. Pero, ¿por qué no podía decirme la verdad? Sara suspiró. Porque la verdad implica información clasificada que no me permiten comentar con la mayoría de la gente. No es fácil vivir con eso,
pero es parte del trabajo para el que me apunté. La conversación con Tom Bradley fue la más difícil. Como veterano de Vietnam, se sintió personalmente insultado por lo que creía que era valor robado. Hijo, dijo, aunque Sara era claramente una mujer. Perdí amigos en Vietnam. Buenos hombres que se ganaron el derecho a ser llamados guerreros. Cuando alguien miente sobre el servicio militar, escupe sobre sus tumbas. Señor Bradley, entiendo su enojo y respeto su servicio, pero no mentí sobre mi servicio militar. Serví 4 años en zonas de combate y me gané todo el reconocimiento que recibí. El problema era que mi servicio era clasificado, así que no podía explicarlo cuando la gente hacía suposiciones. Tom estudió su rostro con atención. ¿Me está diciendo que realmente estuvo en combate? Sí, señor. Más de lo que me gustaría recordar. Algo en su voz lo convenció. Había visto esa mirada en el espejo tantas veces que la reconoció en otra persona. Bueno, supongo que le debo una disculpa entonces. Pero debe entender que aquí nos encontramos con veteranos falsos constantemente. Lo entiendo y no lo culpo por sospechar. El honor militar debe protegerse. Mientras estas conversaciones tenían lugar, la almirante Chen lidiaba con sus propios desafíos en Washington. La divulgación no autorizada de información clasificada, incluso por razones legítimas, había creado complicaciones que tardarían meses en resolverse. Varios comités de supervisión querían explicaciones de por qué se había permitido que un agente clasificado viviera bajo una identidad falsa sin la debida supervisión. El caso de Martínez se gestionó correctamente, declaró ante un subcomité del Senado durante una audiencia a puerta cerrada. No podemos permitir que nuestra gente sea procesada por delitos que no cometieron simplemente porque sus registros de servicio son clasificados. Pero el almirante insistió, senador Williams, ¿cuántos otros agentes clasificados viven en comunidades civiles sin que las autoridades locales sepan de ellos? Esa información está clasificada por encima de su nivel de autorización, senador. Entonces quizás sea hora de revisar nuestras políticas de clasificación. Si estamos creando situaciones en las que los héroes pueden ser arrestados por valor robado, algo debe cambiar. El senador planteó un punto válido que eventualmente conduciría a cambios en la política, pero esos cambios llegarían demasiado tarde para ayudar a Sara Martínez a reconstruir su vida en Millbrook. Al final de la semana, Sara se dio cuenta de que quedarse en la ciudad ya no era viable. Las dos preguntas constantes, la especulación y la atención no deseada le impedían mantener la vida tranquila que había buscado. Algunos la trataban ahora como una celebridad, mientras que otros seguían sospechando a pesar de que los cargos se habían retirado. De pie en su pequeño apartamento, empacando las pocas pertenencias que había acumulado durante 3 años, Sara reflexionó sobre el giro inesperado que había dado su vida. Había intentado ayudar a algunos jóvenes a aprender habilidades que podrían salvarles la vida y terminó con su nueva identidad cuidadosamente construida destruida en el proceso. Pero tal vez no fue del todo malo. Vivir con secretos era agotador, y tal vez era hora de encontrar una manera de usar su experiencia más abiertamente, incluso si no podía hablar de los detalles. 2 meses después de dejar Millbrook, Sara Martínez se encontró en San Antonio, Texas, sentada frente a la doctora Rebecca Chen, terapeuta civil especializada en el tratamiento de veteranos con registros de servicio clasificados. La reunión había sido organizada por el almirante Chen, quien se preocupó por la adaptación de Sara a la vida civil después de su exposición pública. La transición de las operaciones clasificadas a la vida civil normal es difícil incluso en las mejores circunstancias, explicó la doctora Chen. Cuando tu identidad se descubre inesperadamente, puede crear un trauma adicional a lo que experimentaste en el servicio. Sara miró por la ventana hacia la concurrida calle de abajo. Ya no estoy segura de saber cómo ser una persona normal. Durante 4 años, fui una fantasma en misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Durante 3 años, fui Sara Martínez, una mecánica de pueblo. Ahora, no sé quién se supone que soy. ¿Quién? ¿Quieres serlo?
Era una pregunta sencilla que Sara había estado evitando durante semanas. En Millbrook, se había conformado con dejarse llevar, arreglando motores y manteniendo un perfil bajo. El arresto y la posterior exposición la obligaron a afrontar el hecho de que se había estado escondiendo tanto de sí misma como del mundo. «Quiero ayudar a la gente», dijo finalmente. En el ejército, todo lo que hacía tenía un propósito, aunque no pudiera hablar de ello. Trabajar de mecánica era un trabajo honesto, pero no tenía el mismo significado para mí que servir a mi país. La doctora Chen anotó en su expediente. ¿Has considerado maneras de servir que no requieran trabajo clasificado? ¿Cómo cuáles? Hay organizaciones que ayudan a los veteranos a adaptarse a la vida civil, programas que enseñan técnicas de supervivencia a jóvenes en riesgo, empresas de seguridad que necesitan personas con tu experiencia, incluso puestos gubernamentales que aprovechan tu experiencia sin obligarte a volver a operaciones clasificadas. Sara había estado tan concentrada en ocultar su experiencia militar que nunca se había planteado usarla de forma constructiva. No creo que quiera volver a nada que implique violencia o armas. Es comprensible, pero tus habilidades van más allá del combate. Operaciones. Tienes experiencia en liderazgo, experiencia en capacitación y una comprensión de cómo operar bajo presión que podría ser valiosa en un contexto civil. La conversación plantó una semilla que creció durante las semanas siguientes. Sara comenzó a investigar organizaciones que trabajaban con veteranos y jóvenes en riesgo. Descubrió programas que enseñaban habilidades de supervivencia en la naturaleza a adolescentes que salían del sistema de acogida, ayudándolos a desarrollar confianza y autosuficiencia. Otros los programas se centraban en ayudar a las veteranas a afrontar los desafíos únicos que enfrentaban al regresar a la vida civil. Una organización le llamó especialmente la atención: Operation Second Chance, una organización sin fines de lucro que brindaba servicios de apoyo a las veteranas que luchaban con la transición de la vida militar a la civil. Buscaban a alguien para desarrollar y dirigir un nuevo programa enfocado en veteranas cuyos registros de servicio estaban clasificados o que no podían hablar abiertamente de su experiencia militar. Sara llamó al número que figuraba en su sitio web y habló con el director, James Murphy, un coronel retirado de la Infantería de Marina. Señora Martínez, el almirante Chen me habló de su situación. Estamos muy interesados en que se una a nuestro equipo. Debo ser sincera, le dijo Sara. Recientemente me arrestaron por cargos de robo de valor. Los retiraron, pero eso ha causado algunas complicaciones. El almirante Chen me contó la situación, respondió Murphy. En todo caso, te hace más calificada para este puesto. Entiendes de primera mano lo que se siente cuando las veteranas no pueden hablar abiertamente de su servicio. Una semana después, Sara condujo hasta la sede de Operation Second Chances en Austin. Las instalaciones eran un almacén reformado que se había transformado en una combinación de oficinas, salas de reuniones y talleres. Veteranos de todas las edades y orígenes participaban en diversas actividades, desde capacitación laboral hasta sesiones de terapia grupal. Murphy le mostró las instalaciones y le explicó sus diferentes programas. Atendemos a unos 500 veteranos al año. Dijo, la mayoría se enfrenta a problemas de transición habituales, como encontrar empleo, lidiar con el TEPT o adaptarse a las relaciones civiles, pero hemos identificado una carencia en los servicios para los veteranos que no pueden hablar abiertamente de su experiencia militar. La condujo a una sala de conferencias donde varias personas estaban sentadas alrededor de una mesa compartiendo historias sobre sus dificultades en la vida civil. Sara reconoció la cautela con la que hablaban de su servicio, la misma evasiva que había usado durante años. Son veteranos de unidades clasificadas, operaciones de inteligencia y misiones especiales, explicó Murphy en voz baja. Se enfrentan a los mismos problemas de transición que otros veteranos, pero no pueden acceder a los sistemas de apoyo tradicionales porque no pueden hablar de lo que realmente hicieron en el ejército. Sara observó la interacción del grupo, viéndose reflejada en sus expresiones reservadas y su cuidadosa elección de palabras. Una mujer, de unos 40 años,
Hablaba de lo difícil que era encontrar empleo cuando no podía explicar su especialidad militar. Otro veterano, un hombre más joven, describió el aislamiento de no poder compartir sus experiencias con familiares o amigos. «Esto es exactamente lo que pasé», le dijo Sarah a Murphy. La soledad de guardar secretos, la frustración de no poder explicar las lagunas en el currículum o porque reaccionas de cierta manera ante ciertas situaciones. Por eso necesitamos a alguien como tú para desarrollar este programa, alguien que lo haya vivido y comprenda los desafíos únicos. Sarah pasó las siguientes horas reuniéndose con el personal y aprendiendo sobre sus programas. Descubrió que la Operación Segunda Oportunidad tenía una sólida reputación entre la comunidad de veteranos y colaboraba con varias agencias gubernamentales que entendían la necesidad de discreción. Al final del día, aceptó el puesto de directora del programa para veteranos de servicio clasificado. Su primera tarea sería diseñar un sistema integral de apoyo para veteranos cuyos historiales de servicio estuvieran parcial o totalmente clasificados. «Hay algo más», dijo Murphy al concluir la reunión. «Hemos recibido la aprobación del Departamento de Defensa para contratarte con tu nombre real y reconocer tu servicio militar en términos generales. Ya no tendrás que ocultar tus antecedentes, pero tampoco tendrás que revelar detalles clasificados». Sarah sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en años, podía ser honesta sobre quién era sin comprometer la seguridad nacional. Durante los meses siguientes, Sarah se dedicó a desarrollar el nuevo programa con la misma intensidad que antes dedicaba a las operaciones militares. Diseñó un plan de estudios que abordaba los desafíos específicos que enfrentan los veteranos con antecedentes clasificados, como aplicar sus habilidades al empleo civil sin revelar información confidencial, cómo forjar relaciones cuando no se puede compartir información importante del pasado y cómo lidiar con el aislamiento que conlleva el portar secretos. También creó una red de apoyo entre pares que conectaba a veteranos con antecedentes similares, permitiéndoles compartir sus experiencias con personas que comprendían las presiones únicas del servicio clasificado. La red utilizaba métodos de comunicación seguros y operaba bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Una de las primeras participantes de su programa fue María Santos, exagente de inteligencia militar R, quien había tenido dificultades para encontrar un trabajo significativo tras dejar el ejército. Al igual que Sarah, María poseía habilidades y experiencia valiosas para los empleadores civiles, pero no podía hablar de los detalles de su servicio militar. «He estado trabajando como guardia de seguridad en un centro comercial», le dijo María a Sarah durante su primera reunión. «Me permite pagar las cuentas, pero no estoy utilizando ninguna de mis habilidades reales. Tengo formación avanzada en análisis, idiomas y tecnología, pero no puedo incluir nada de eso en mi currículum». Sarah trabajó con María para desarrollar una estrategia que resaltara sus habilidades transferibles sin revelar información clasificada. Practicaron técnicas de entrevista y crearon una narrativa profesional veraz y apropiada para los empleadores civiles. En 3 meses, María consiguió un puesto en una consultora que trabajaba con agencias gubernamentales. Su experiencia militar, bien presentada, se convirtió en una ventaja en lugar de una desventaja. Historias como la de María se hicieron comunes a medida que el programa crecía. Los veteranos que habían estado luchando en aislamiento descubrieron que no estaban solos en sus desafíos. Aprendieron técnicas para gestionar el estrés de mantener la seguridad operativa en entornos civiles y encontraron maneras de aplicar sus habilidades únicas en carreras profesionales productivas. Sarah también comenzó a trabajar con familias de veteranos de servicio clasificados, ayudándoles a comprender por qué sus seres queridos no podían compartir ciertas experiencias y enseñándoles a brindar apoyo sin presionar para obtener detalles que no podían revelar. Una noche, mientras Sarah revisaba las estadísticas del programa en su oficina, recibió una llamada del detective Harrison, de Millbrook. No había hablado con él desde que había sido puesta en libertad 6 meses antes. «Martine, espero no molestarla», dijo, con un tono de respeto que no había percibido durante su arresto. «En absoluto, detective. ¿En qué puedo ayudarle?» «Quería llamar y disculparme.
He estado investigando sobre las unidades militares clasificadas y los desafíos que enfrentan los veteranos cuando no pueden hablar de su servicio. Ahora me doy cuenta de que no entendía a qué me enfrentaba cuando la arresté. Un año después de su arresto en Millbrook, Sara Martínez compareció ante un subcomité del Congreso en Washington DC para testificar sobre los desafíos que enfrentan los veteranos con registros de servicio clasificados. La sala de audiencias estaba repleta de oficiales militares, defensores de veteranos y familiares que se habían visto afectados por situaciones similares. Honorables miembros del comité, comenzó Sara con voz firme a pesar de la importancia del momento. Me llamo Sara Martínez y estoy aquí hoy porque nuestro sistema actual les falla a los veteranos cuyo servicio no puede ser reconocido públicamente. Miró al público y vio al almirante Chen sentado en la galería, quien le dedicó un gesto de aliento. El detective Harrison también estaba presente, invitado a testificar sobre la perspectiva de las fuerzas del orden en las investigaciones de robo de valor. El año pasado, me arrestaron por hacerme pasar por un SEAL de la Marina. Los cargos finalmente se retiraron porque no había cometido ningún delito, pero la experiencia reveló serias deficiencias en la forma en que apoyamos a los veteranos cuyo servicio militar es clasificado. Hoy quiero compartir lo que he aprendido y proponer soluciones que puedan ayudar a otros veteranos a evitar situaciones similares. Sara dedicó la siguiente hora a describir su servicio militar en términos generales, explicando los desafíos de la transición a la vida civil cuando no se podía hablar de los antecedentes y detallando el trabajo que había estado realizando con la Operación Segunda Oportunidad. Presentó estadísticas que mostraban que los veteranos con registros de servicio clasificados tenían tasas más altas de desempleo, depresión y suicidio que la población general de veteranos. El problema no es que estos veteranos no puedan manejar la vida civil, explicó. El problema es que nuestros sistemas de apoyo no fueron diseñados para personas que no pueden hablar abiertamente sobre su experiencia militar. Necesitamos programas que reconozcan su situación particular y brinden los servicios adecuados. El senador Williams, quien participó en las audiencias iniciales de supervisión tras el arresto de Sara, planteó la pregunta clave: Sra. Martínez, ¿qué cambios específicos recomendaría? Sara se había estado preparando para este momento durante meses. Primero, necesitamos una mejor coordinación entre las agencias de inteligencia militar y las fuerzas del orden locales para prevenir situaciones como la mía. Segundo, necesitamos programas de apoyo especializados para veteranos con antecedentes clasificados. En tercer lugar, necesitamos programas de asistencia laboral que ayuden a estos veteranos a aplicar sus habilidades sin comprometer la seguridad. Y en cuarto lugar, necesitamos servicios de apoyo familiar que ayuden a sus seres queridos a comprender y afrontar los requisitos de confidencialidad. La audiencia continuó durante varias horas con el testimonio de otros veteranos, oficiales militares y expertos en servicios para veteranos. Al final del día, quedó claro que la experiencia de Sara había catalizado una mayor conciencia sobre un problema que se había pasado por alto durante décadas. 3 meses después, el Congreso aprobó la Ley de Apoyo a Veteranos de Servicio Clasificado, que asignaba fondos para programas especializados y exigía una mejor coordinación entre las agencias militares y civiles. Operación Segunda Oportunidad recibió una subvención considerable para expandir el programa de Sara a nivel nacional. Pero el momento más significativo para Sara llegó 6 meses después, cuando recibió una llamada de Kyle Morrison, el joven de Millbrook que había estado considerando alistarse en el ejército. Señora Martínez, quería que supiera que me alisté en el ejército. Kyle dijo: estoy a punto de graduarme del entrenamiento básico y quería darle las gracias. ¿Agradecerme por qué, Kyle? Por ser honesto conmigo sobre lo que realmente significa el servicio militar. Podrías haberme dejado creer todas las tonterías de Hollywood sobre operaciones especiales, pero en cambio me dijiste la verdad, que se trata de servicio y sacrificio, no de gloria. Sara sintió lágrimas en los ojos. ¿Qué especialidad ocupacional militar elegiste? Médico de combate. Pensé que si iba a servir, quería ayudar a la gente y salvar vidas en lugar de quitarlas.
Es una elección honorable, Kyle. Tu país tiene suerte de contar contigo. Después de la llamada, Sara se acercó a la ventana de su oficina y contempló el horizonte de Austin. Su programa ahora servía a veteranos de todo el país, brindándoles servicios de apoyo que no existían cuando ella lidiaba con su propia transición. Había recibido cartas de veteranos que habían encontrado carreras profesionales significativas, reconstruido relaciones con sus familias y descubierto maneras de servir a sus comunidades sin comprometer sus juramentos de seguridad. No pasó inadvertida la ironía de que ser arrestada por robo de valor la hubiera llevado a su misión más importante. A veces, los peores momentos de la vida crean oportunidades para el mayor servicio. Esa noche, Sara condujo hasta una barbacoa de veteranos en un parque local. Era una reunión mensual que ella había organizado para los participantes del programa y sus familias, creando el tipo de apoyo comunitario que había deseado tener durante sus propios años de transición. Al ver a veteranos que antes se sentían aislados e incomprendidos, ahora reír y compartir historias con personas que entendían sus experiencias, Sara se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Una forma de servir que honraba tanto su juramento militar como sus valores civiles. Tom Bradley, el dueño de la ferretería de Millbrook, había conducido hasta Austin específicamente para asistir a la barbacoa. Se acercó a Sara mientras ella limpiaba después del evento. Señora Martínez, quería disculparme de nuevo por mi participación en su arresto, dijo, ofreciéndose a ayudar a apilar las sillas. Señor Bradley, no tiene por qué seguir disculpándose. Estaba protegiendo el honor militar, y lo respeto. Pero me equivoqué con usted, y he estado pensando en algo que dijo durante nuestra reunión en Millbrook. Habló de cómo se debe proteger el honor militar. Creo que lo que está haciendo aquí lo protege mejor que cualquier investigación. Sara miró a los veteranos y sus familias que recogían sus cosas después de un día de comunidad y apoyo. Estos hombres y mujeres sirvieron a su país con distinción, aunque la mayoría de la gente nunca sepa exactamente cómo. Merecen nuestro respeto y nuestra ayuda, no nuestras sospechas. Empiezo a comprenderlo, respondió Tom. Y quería que supiera que he estado contando a la gente de mi país sobre su programa. Hay otros veteranos en nuestra zona que podrían beneficiarse de lo que está haciendo. Mientras las últimas familias abandonaban el parque, Sara se sentó en una mesa de picnic y contempló las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. El almirante Chen le había dicho una vez que cada misión, exitosa o no, dejaba valiosas lecciones que podían aplicarse a operaciones futuras. Su arresto en Millbrook se sintió como un completo fracaso en aquel momento. Pero en realidad, había sido el comienzo de su misión más importante. Garantizar que los veteranos que habían servido en la sombra pudieran incorporarse al vuelo sin miedo, encontrando comunidad y propósito, sin dejar de honrar sus juramentos de secreto. Sara Martínez había comenzado como Ghost, una operadora clasificada cuyas misiones oficialmente nunca se concretaron. Intentó desaparecer en el anonimato como mecánica en un pequeño pueblo. Pero su verdadera vocación se había revelado por circunstancias ajenas a su control. Estaba destinada a ser un puente entre el mundo clasificado de las operaciones especiales y el mundo civil, que necesitaba comprender y apoyar a quienes servían en silencio. El tatuaje en su hombro que había ayudado a demostrar su identidad al almirante Chen ya no era solo una marca de su pasado clasificado. Se había convertido en un símbolo de su misión constante de servir a los veteranos que, como ella, se habían ganado un lugar en la historia militar. Aunque sus nombres nunca aparecieran en los libros de historia, de pie en el parque vacío, Sara sintió la satisfacción de encontrar su verdadero propósito. Ya no se escondía de su pasado ni tenía incertidumbre sobre su futuro. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer, servir a aquellos que habían servido y garantizar que sus sacrificios nunca fueran olvidados, incluso si sus historias nunca pudieran contarse completamente.